vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó.
Muy buenos días. Hoy es domingo 5 de septiembre y son las 11 de la mañana y le doy gracias a Dios por permitirme entrar a sus hogares y ahora poder explicar algo de la palabra de Dios. Estamos en pandemia, los tiempos son difíciles, pero también es un tiempo de retos, tiempos hermosos que podemos ver que cada día que vivamos le damos la honra y la gloria a Dios. El tema que vamos a ver es de Mateo, de despreciable a admirable. Vuelvo a repetir, Mateo, de despreciable a admirable. Y vamos a leer esta parte de precisamente el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 9, y vamos a leerlo. Pero quiero antes decirle que al final de la enseñanza vamos a a celebrar la Santa Cena. Prepara por favor tus galletitas y tu copita de allí de jugo de uva, porque al final con toda tu familia vamos a celebrar la Santa Cena. Es un privilegio hacerlo cada mes como hacemos y yo sé que vamos a ser muy bendecidos. Leemos ahí en tu pantalla, abre tu Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9. Vamos a leerlo todos, por favor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta maravillosa y preciosa palabra que vamos a tratar, Señor, de Mateo, de despreciable a admirable, Señor. Gracias porque lo que nos vas a enseñar a través de tu palabra, Señor, que es sembrada en nuestros corazones y puede impactar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, Señor. Y por lo que vas a hacer y seguirás haciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, reciba toda la honra y toda la gloria por su hermoso sacrificio, por los siglos de los siglos. Amén. Ya vamos a ver algo muy interesante de la vida de Mateo. Hace 8 días vimos la de Simón, el celote, y ahora vamos a ver la vida de Mateo. Hablamos que eran dos cosas opuestas, ¿no? Totalmente, individuos diferentes, totalmente diferentes. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a los bancos de tributos públicos. Sígueme, le dijo Jesús, y él lo siguió. Así, con una palabra tan sencilla que Dios le dijo, wow, se estremeció este hombre y le siguió. Así dice la Escritura. Pero podemos ver que es algo más profundo sobre Mateo. Cuando abandonó su puesto, era recaudador de impuestos, Mateo se quedó desempleado. Porque deja allí todo, dice, se levantó, dejó lo que había allí y lo sigue. O sea, que en ese momento él no meditó mucho sobre este asunto, pero sí se quedó desempleado. Para algunos de los demás discípulos siempre estaba allí la pesca. Cuando se les ocurría pescar, podían ir a pescar o regresar a la pesca. Pero Mateo, la diferencia de Mateo es que él no tenía punto de regreso. O sea, la decisión que tomó fue definitiva y radical. Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea clara de cuánto costaría seguir a Jesús. Él tenía una mente clara de cuánto costaría seguir a Jesús, y aún así viendo ese panorama de pesar cuánto costaría seguir a Jesús, él no lo dudó en ningún momento. Es tremendo porque pasa Jesús, le llama, sígueme, y ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo te voy a seguir? Pero él la palabra de Jesús fue tan impactante que no le importó nada y lo siguió. ¡Qué tremendo!
Sí, no olvidó en ningún momento. Él, Mateo, vivía en Capernaum, el lugar donde también vivía Jesús. Él trabajaba como publicano o cobrador de impuestos, que es lo mismo, para el gobierno de Roma. Pues había adquirido una pequeña franquicia de cobrador de impuestos precisamente del Imperio Romano. No sé cuánto le costaba, pero él, según dice, que de muy joven le entró a los impuestos. Y él compró la franquicia, los derechos pues para cobrar y se lo dio al Imperio Romano sobre una módica suma, no sé cuánto le haya costado. Pero él era un cobrador del impuesto, de impuestos del Imperio Romano. Para los judíos era considerado como un traidor. No era fácil considerarse como traidor, pero Jesús vio en Mateo un potencial enorme para enseñar su evangelio. Es lo que vio Jesús, más allá de lo que los demás percibían. Hubo dos cambios importantes que eran necesarios para que Mateo llegara a ser lo que Dios quería. O sea, cuando Dios nos llama, Él nos quiere mostrar otras cosas, pero tú tienes que dejarte llevar por Jesús. Esa es la resistencia que muchos cristinos o cretinos o como se llamen no quieren dejar su estilo de vida. Pero Mateo no le importó todo eso. Imagínense toda la lana que dejó, las propiedades, porque tenía mucha lana. Los cobradores de impuestos cobraban el doble, se encajaban, como normalmente se dice. Era un pillo, pues. Pero a él no le importó. Pero él estuvo dispuesto a hacer los cambios necesarios para que Jesús lograra el objetivo. Y él estuvo dispuesto. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto o sigues con tus mañas, con tus caracteres, con toda esa barbaridad que tienes, que te estorba y andas cargando un hombre muerto? Dice que lo enterraste en un bautizo, pero tú andas cargando a ese muerto tan terrible. ¿Y qué pasa con los muertos? Apestan. Y tú no te das cuenta que apestas. Porque tu estilo de vida cargas a un muerto todavía. No te atreves a hacer los cambios como lo hizo este hombre. Él aprendió porque Jesús le ponía una nueva vida que iba a tener. Pero además también tenía para él un nuevo propósito, como Dios quiere hacer contigo, dejando ese hombre muerto que estás arrastrando. No cambia tu estilo de vida. Todo el mundo se da cuenta, menos tú. Vamos a ver dos problemas muy hermosos, o dos esquemas que vio Jesús precisamente en la vida de Mateo. Número uno, Jesús le dio una nueva vida. Cuando vemos que el estilo de vida que tenía Mateo no era agradable, yo creo aún para él por eso lo siguió. Mateo era un pecador más notorio de los 12. Eran más pecadores, un tranza, un pillo y todo eso, ya que su oficio era público, como así se le consideraba. ¿Cómo era Mateo? Mateo era un despreciado. Mateo era un vil, era un truán, un traidor, porque trabajaba para el Imperio Romano. Un pecador. Pero sobre todo, como le encantaba la lana, era un avaro. ¡Qué tremendo! Así era Mateo. ¿Saben una cosa que le gustaba? Le gustaba el soborno, le gustaba la extorsión hacia las personas que le rodeaban o que llegaban allí de casualidad para que los cobraran impuestos. Él extorsionaba. Era un opresor. Como al que le pagaba al Imperio Romano, era un opresor igual que ellos. Abusaba de los pobres. ¿Y saben por qué? Porque los publicanos se enriquecían con el cobro excesivo de impuestos. Por eso cuando Juan Bautista habla sobre esto, dice, y le preguntaron, ya eran los soldados, eran los publicanos, era la gente común, y le preguntan a los publicanos, ¿nosotros qué vamos a hacer si somos publicanos?
no cobres lo injusto. Él tenía una solución. Cuando Juan Bautista, antes de que llegara Jesús, predicaba, él daba una solución a estos, precisamente estos miserables cobradores de impuestos. La gente veía en él a alguien despreciable. Es lo que veía la gente. Pero Jesús veía en él una necesidad muy grande que tenía Mateo. Así como tú y yo tenemos grandes necesidades. Pero tienes que dar el cambio. Cambia tu estilo de vida o tu estilacho, que es muy gacho. Por favor, cambia ya ese estilo de vida que traes. Te lo estoy diciendo a ti que me estás escuchando. Mateo respondió inmediatamente al llamado de Jesús e hizo un gran banquete en su casa. Dice nada más. Inmediatamente él, cuando conoció, cuando vio ese cambio, cuando lo escuchó y cuando hubo un cambio de vida, él inmediatamente fue a invitar, hizo un banquete. Invitó ¿quiénes eran sus invitados? Era gente como él. ¿Cómo era él? Era un despreciable, eran de los rechazados, era pecador. Pero una cosa supo él, que todos sus cuates, todos los que él se rodeaban, igual de calaña que ellos, los invita sin vergüenza alguna, sino que dice, vengan, porque hay un hombre que me cambió, les invito a un banquete en mi casa. ¿Por qué? Porque si a él lo ayudó con todos sus defectos, ¿cómo él no podía ayudar a sus compañeros? Te digo una cosa, tú eres un ingrato que me estás escuchando. ¿A cuántos de tu ganancia, de tu trabajo, ahí que están contigo, has invitado a los pies de Jesús? No puede ser. ¿O cuántos que vas en la calle, vas en el metro, cuántos les da un folleto evangelístico para que no se mueran? Hipócrita. ¿Crees que lo que haces es suficiente para ganarte el reino? No. Jesucristo dio su vida, dejó su trono, fue uno como nosotros para que tú y yo tuviéramos salvación. Para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese hombre no se midió a los despreciados, a los desechados, a los tranzas, a esos. Invita, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Qué tremenda enseñanza nos da. Inmediatamente va y llama a sus cuates, a sus cuatachos, que eran igual que él. Pero vio una luz y la compartió. Mateo 9, 10, 11 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. De tal manera que cuando lo vieron los religiosos, dice en el 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Imagínate esa escena. Pecadores, publicanos, sentándose en la mesa de Jesús. Así dice la Escritura. Qué maravilloso ver que esos hombres, igual que Mateo, los invita para recibir esa enorme y preciosa voluntad. Y te van a criticar, claro, como a mí me critican. ¿Por qué te llevas con los pecadores? ¿Por qué los traes a los pies de Cristo? ¿Por qué están cenando con Jesús? ¿Cómo tu maestro se sienta con pecadores? Mi Señor Jesús se sienta con los pecadores. Y le pregunta, ¿por qué Jesús se sienta a comer con los pecadores? Recordemos, en temas anteriores vimos que Jesús se quiere sentar a la mesa contigo y conmigo. Él anhela sentarse con los pecadores todavía en este momento y en este tiempo. Por eso vemos en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¡Wow! ¡Qué amor tan profundo! Tocando las puertas. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Qué maravilloso que Jesús está tocando la puerta todavía, porque Él quiere sentarse con los pecadores, ingrato, y tú no mueves nada, ni un folleto, ni nada, ni siquiera oras por los perdidos. Jesús desea sentarse con esos perdidos, como lo hizo contigo, como lo hace conmigo. En Lucas 15, 22, versículo 15, en la TLA, leemos, por favor, cómo Jesús, estando con nosotros, Él decía esto tan maravilloso, cómo Jesús anhelaba tener esta comunión con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en TLA, Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes que yo sufra y muera. Cuando se instituyó la Santa Cena esa noche, Jesús les dijo a sus discípulos: he anhelado, he deseado cenar con ustedes, porque ya no voy a estar para cenar con ustedes. Por eso lo he anhelado, he deseado. Cuando parte el pan, cuando toma el vino, parte el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Su cuerpo lacerado y partido. Y dice: esta es mi sangre que voy a derramar por ustedes. Por eso Él anhelaba, antes de ir allá, deseaba y anhela todavía para que tú y yo tomemos esa Santa Cena. Lo hizo con Él, con sus discípulos. Ahí estaba Mateo. Vemos Pablo también cómo esta cena, esta comunión que este Mateo logró con todos aquellos hermanos. Dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28 y 25 y 29, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué dijo Pablo esa parte en los Corintios? Porque cada quien, como una pachanga, no tomaban la seriedad del asunto. Y Él lo dice claramente: pruébense a cada uno de nosotros. Es un acto muy hermoso el tomar la Santa Cena, y debe tomarse con mucha seriedad, con mucha comunión, porque es algo maravilloso. Pablo le da ese énfasis cuando otra vez en los Corintios le habla de la Santa Cena. Por eso vemos que Dios extendió su misericordia a nosotros. Hoy vamos a tomar Santa Cena, terminar la enseñanza, pero yo les quiero decir que si hay algo por qué arrepentimos, pruébese a sí mismo y tomaremos el pan, y allí nos perdonaremos entre nosotros, con la familia o quien te estés rodeando. Entonces imagínate el gozo de Mateo en esa fiesta. Por fin su vida iba a cambiar. Ya no sería el hombre truán que siempre había sido. Hubo algo que cambiar, una nueva vida, algo maravilloso. Y eso Jesús le dio una nueva vida a Mateo. No solo iba a pertenecer a su grupo selecto de discípulos, no solamente eso, sino que iba a pertenecer como hijo de Dios. Qué maravilloso el cambio de un despreciable a ser el hijo de Dios. Como tú y yo, ese proceso no lo has cumplido. Mateo no solo aceptaba su estilo de vida, un estilo de vida diferente, ahora él mismo se sentía y era aceptado por Jesús. Ya no un despreciable, ya no un pecador despreciable. Para un recaudador de impuestos despreciado,
este cambio para su vida de Mateo fue algo extremadamente maravilloso, algo único. Para la gente que sufre en sus casas a causa de la pandemia, yo te quiero decir que ellos están sufriendo de la enfermedad a la soledad. Así se los trae en esta pandemia. Pero yo te quiero decir, si tú llegas con ese mensaje que ya Jesús llamó a Mateo, lo buscó y lo llamó. Y cambió. Y muchos de esos que tú no has orado ni has ido a buscarlos, este cambio que Él ofreció de muerte eterna a una vida eterna que le prometió Jesús a Mateo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y es como no valoramos, pues no. Yo te quiero decir la segunda parte que vamos a ver. Jesús le dio un nuevo propósito a su vida, el punto número 2. Cuando siguió a Jesús, el único instrumento que se llevó de su antiguo trabajo, ¿saben qué fue? Se llevó su pluma. Era lo único que andaba cargando. Como tú sales corriendo, cargas tu plumita, pues lo mismo Mateo. Ahí anotaba todos los impuestos, a quién le cobraba más, a quién le entregaba la uña. Lo único que se llevó fue su pluma. Qué interesante, ¿no? Porque todo lo demás lo dejó. Pero una riqueza grande, ¿eh? No cualquier cosa. Entonces, desde el principio, Dios lo capacitó como un compilador de datos. Miren, la plumita fluyó. A la larga, el llamado de Jesús le permitió a poner a trabajar sus habilidades, ¿sabes cómo? Al máximo. Por eso tenemos el Evangelio de San Mateo, porque lo escribió con su plumita que se trajo de allá. Puso a trabajar sus habilidades, mi Jesús. Mateo era un observador agudo, muy agudo. Y sin dudas puso por escrito todo lo que sucedía a su alrededor. El resultado, ¿sabes cuál fue el resultado? El Evangelio que lleva su nombre, San Mateo. Qué tremendo de aquel hombre despreciado, lo que Dios hace de lo vil y lo menospreciado contigo y conmigo, pero tienes que dejar ese viejo estilo de vida tan horrible que tienes. Es que yo soy así, pues así te vas a quedar. Él escuchó de primera mano cuando Jesús explicó qué era lo más importante de la ley. Él lo escribió y no solamente lo escuchó, sino también lo trazó. Qué tremendo este Mateo. Me emociona cada vez que nosotros vemos a este varón como Mateo, de un tranza, de un vil. Él dejó todo y tú sigues con tus porquerías. Mateo 22:36 leemos en Dios habla hoy. Le dijo Jesús cuando le preguntaron, le dijo, Maestro, leemos allá en tu pantalla, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y sigue diciendo Mateo, pero hay un segundo parecido a este y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice Jesús a los fariseos que le preguntaban, en estos dos mandamientos se basa la ley y los profetas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Conoce a Dios y a tu prójimo. Pero tú a tu prójimo lo tratas con patadas. Le pones ruñoso, que no tengo tiempo, que para acá, que para allá. Todas esas barbaridades. ¿Cuál prójimo? Y dice que Dios te habla, peor tantito. No inventes, hombre. No inventes. Muchos dejaron de evangelizar en esta pandemia por el miedo al virus. Y en medio de esa angustia, perdieron el temor a Dios. No se vale. En lugar de ponerse allí las pilas, andan escondidos como Elías.
¿qué estás haciendo ahí? Le dijo Dios a Elías. ¿Y tú qué estás haciendo ahí metido? Vete, hombre, vete, porque largo camino te queda. Pero tú como que no oyes esas palabras, ¿no? Esas fuera para Elías, pero no para ti. Así son las cosas. Este gran propósito fue el llamado a llevar el Evangelio a este Mateo por todo el mundo. Ahí anda corriendo. Mateo salió de estar sentado en una mesa cobrando impuestos, porque era lo que hacía, a recorrer las naciones y hablar de mi Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué cambio! Tenía un propósito ahora, que era anunciar el mensaje del Evangelio. Por eso es que él escribe con su preciosa pluma que trajo de allá, dice: por tanto, id, leemos en tu pantalla, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y de ahí una gran promesa de mi Señor. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero tú andas haciendo ese gran comisión. ¿La estás haciendo? ¿O te estás haciendo el muertito? Pero él dijo: cuando hagas esto, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero si no lo estás haciendo, campeón o campeona, ¿qué estás haciendo? Ahí metido, ni siquiera ocupas la red, ni siquiera llamas a tus igual que son malhechores como tú, porque no cambias, andas cargando un muerto y hablamos. ¿Qué estás haciendo? Y la gente muriéndose. ¡Qué barbaridad! Mateo ministró a los judíos tanto en Israel como en el extranjero. La tradición indica que evangelizó a Judea, toda Judea, y posteriormente fue de misionero en Etiopía, y no nomás allí, se va a Persia, y durante muchos años, antes de morir como mártir de fe, porque entregó su vida para llevar este hermoso mensaje. Como todos los que murieron, estuvo dispuesto a cambiar su banco de tributos por seguir a Jesús. ¿Qué es lo que te detiene a ti ahora para no llevar la palabra a siquiera a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu nuera, a donde tú sepas que hay necesidad de la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Encerrada en tu casa? ¿O nada más a los que te rodean y das mal testimonio? Aguas. Mateo fue tan importante la vida que aclaró a muchos lectores precisamente del Evangelio cómo interpretó las profecías del Antiguo Testamento, para que él las refiriera en el Nuevo Testamento. Qué maravilloso es esto, este hombre, que ahora podemos contar con ese hermoso Evangelio de San Mateo. Ahora vemos cómo nuestro Señor escoge a lo más despreciable de este mundo. No nomás los escoge, los redime, como me redimió a mí y a ti. Les da nuevos corazones y los usa de una manera increíble, de una manera admirable. Mateo es un ejemplo de cómo Dios transforma lo despreciable, como tú y como yo, lo despreciable a lo admirable.
y de cómo la autoridad de Dios es más poderosa, que influencia al mundo. A pesar de todo, Dios va a cumplir el propósito para el mundo, como para ti, como para mí. Yo doy gracias a la vida de Mateo. Era despreciable, ruin y todo, pero lo dejó para ser un instrumento en las manos de Dios y llevar esta hermosa palabra a Etiopía, a Judea, a Persia, a donde Dios lo mandó. Y lo más maravilloso, nos deja esta preciosa palabra para que tú y yo la tengamos en este tiempo. Vamos a orar, porque vamos también a tomar la Santa Cena y tenemos que arrepentirnos y que Él se lleve la honra y la gloria. Padre, te damos gracias por la vida de este maravilloso apóstol Mateo que tú llamaste, Señor. Y dejando todo, Señor, el dinero, bienes y todo lo que tenía, Señor, lo dejó porque Él quería seguirte, Padre Santo, dejando todo atrás. Y se arrepintió de todos sus pecados, sin excusa ni pretexto, Señor. Gracias por la vida de este precioso varón, tu discípulo amado, que era un hombre como nosotros, Señor, con todas las fallas, con todo eso que hemos hablado, Señor. Mas tú, igual que Él, nos rescataste de lo vil y lo menospreciado, Señor, para formar parte de este hermoso llamamiento, Señor, de ir a predicar tu palabra por todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje, Señor, llegue, cambie y transforme a aquel que lo estaba escuchando, Señor, y que tome una decisión radical en su vida, Señor, de seguirte. No importa, Señor, el mundo que tengan que dejar, porque tú los llamas a algo tan tremendo de anunciar tu hermoso mensaje de la salvación que tanta falta hace en este tiempo apocalíptico que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a ser un instrumento útil, Padre Celestial, para tu servicio, Señor. Úsanos, Señor, grandemente, no sin antes dejar toda la basura que traemos arrastrando, Señor. Padre, la abandonamos, porque lo único que queremos es servirte con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Lo queremos hacer, Señor, con mente, emociones y voluntad. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena, por favor. Prepárate tus galletitas y tu copita de jugo de uva. Vamos a empezar. Seguimos. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos,
si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.